Bien, queridos, habíamos comenzado hablando acerca de la puerta que es Cristo Jesús. Y la puerta que representa a Cristo Jesús, tenemos mucho para hablar de ella y mucho para aprender de ella, ya que hay bastantes detalles que hay que tenerlos en cuenta. Y hoy vamos a empezar a hablar de la puerta con respecto al Evangelio, tomando como referencia el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14. Su palabra dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Queridos amigos, nos dice la palabra de Dios que la invitación es entrar por la puerta estrecha, ya que existe otra puerta que no la ofrece el Señor, y esta otra puerta es ancha y el camino que conduce por ella es amplio, espacioso y lleva a la perdición, y son muchos los que entran por allí. Ahora, normalmente, toda persona, si ve dos puertas delante de sí, viendo lo estrecho que es una de ellas y lo amplio que resulta la otra, preferirá entrar por la puerta ancha, ya que no se va a complicar e incomodarse para esforzarse a entrar por una puerta que realmente es estrecha. Y esto ocurre en el pueblo de Dios, que se toman la decisión de entrar por una puerta que conduce a un camino que no los llevará al Señor, y por el contrario, van camino a la perdición. ¿Qué nos dice Proverbio capítulo 14, versículo 12? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y aquella puerta ancha y el camino espacioso que nos habla el Señor en Mateo, sabemos muy bien, queridos amigos, que es el camino del mundo. Pero hagámonos una pregunta: ¿qué es lo que cuesta o dificulta que muchos no puedan entrar por la puerta estrecha? Y la respuesta, queridos, no es difícil de hallarla, pues la estrechez de la que se nombra la puerta que ofrece Jesús, si fuese una puerta física y no espiritual, entonces muchos con sobrepeso, sin el propósito de herir a nadie, queridos amigos y hermanos, muchos con sobrepeso realmente no podrían entrar por ella, y por ello la descartarían para querer pasar por allí. Y si a esto le agregamos que el camino que conduce también es estrecho, el número de personas desanimados sería bastante grande, porque hallarán que muy pocos podrán entrar por aquella puerta estrecha, ya que el sobrepeso mismo o la obesidad de la gran mayoría no los dejaría pasar. Ahora bien, como es una puerta espiritual, no por ello no deja de haber personas con obesidad espiritual que les impide pasar por la estrechez de aquella puerta de Jesús, y tampoco se van a incomodar por querer pasar por allí. Queridos hermanos, para que haya obesidad en una persona, se necesita que tenga, en primer lugar, buen apetito por la comida. Porque no he visto una persona obesa que sea una persona que no le guste comer. Por todo el contrario, tienen buen apetito por la comida. En segundo lugar, de una manera realmente que no la pueden controlar. Porque tener un apetito por la comida es bueno. Todos tenemos que tener apetito, tener esa necesidad de querer comer, pero de una manera que no la pueda controlar. Y el comer con abundancia es una manera de saciar su hambre. Entonces, repito, para que haya obesidad en una persona, se necesita que tenga un buen apetito por la comida, de manera que no lo pueda controlar, y el comer con abundancia es una manera de saciar su hambre. Según la proporción del cuerpo de la persona,
así será la comida de la cual se alimente. De manera que una persona obesa necesita comer mucho más que una persona delgada, y su alimento será igual de diferente al de una persona delgada. Lógicamente, porque el estómago de la persona obesa no es el mismo al de una persona delgada. Por lo tanto, ahí podemos comprobar también que la alimentación no es igual en ninguno de los dos cuerpos. Ahora, la obesidad espiritual, queridos amigos, vendrá cuando en el mundo se encuentra alimento que sacia los deseos de la carne. Y al igual que una persona obesa física, el que lo es espiritualmente no puede dejar de alimentarse de las obras de la carne llenas de pecado. Necesita llenarse de las algarrobas del mundo. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21? Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, el alimentarse de todo esto es mantener el cuerpo obeso, espiritual, de obras de la carne y del pecado, que dificultará y resultará imposible poder entrar por la puerta estrecha y avanzar por el camino angosto. Colosenses, ¿qué nos dice? Capítulo 3, versículos 5 y 9. Hay una respuesta de parte de la Biblia para esta problemática. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Muchos dirían quizás que realmente no están en la mayoría de estas obras de la carne, pero ¿cuántos se alimentan espiritualmente de estas mismas obras de la carne que leemos en estos pasajes bíblicos por medio de los mensajes que el mundo, queridos hermanos, está suministrando a través de televisión, a través del internet, a través del Face, a través de revistas, a través de diarios, y que muchos lo toman y se deleitan en ello? Y esto es lo que encontramos. Estos deleites los encontramos muchas veces en las películas, pero por sobre todo en las novelas y en las series de televisión. Y allí, queridos amigos, queridos hermanos, se participa mucho de estas obras de las tinieblas, que en lugar de reprenderlas y apartarse de ellas, como dice su palabra, más bien se cae en la práctica de algunas de ellas. Porque, queridos hermanos, es imposible mirar una telenovela, mirar una película en la televisión o en el cine o donde tú quieras mirarla y no contaminarte. Es imposible, queridos. Allí la vida espiritual de carnalidad, en esas películas, en esas prácticas, en las novelas, en todo lo que hay en la televisión,
esa vida espiritual de carnalidad va tomando más cuerpo y por ello espiritualmente se hace difícil entrar y continuar por aquella puerta y camino estrecho. Por lo tanto, querida hermanita y querido hermano, si eres una adicta a las novelas y tú quieres irte en el rapto de la iglesia, mi consejo más sano es que te apartes de ella. Déjalas, pero radicalmente. No digas de poquito la voy a ir dejando. Radicalmente. Si hoy has pretendido a las 6 de la tarde o en algún horario determinado ver alguna novela, hoy di, no la voy a ver nunca más. No digas, bueno, voy a verla a esta serie hasta el final, ya que he comenzado viendo los primeros capítulos, y las próximas series o las próximas novelas ya no la veré. No, querida hermana, no, querido hermano. En estas cosas uno tiene que ser cristiano radical. En esto uno tiene que ser de obediencia absoluta y no parcial. Porque, a pesar de que en su palabra dice que todo me es lícito, también dice que no todo me conviene. Y si sabemos que las novelas y todas esas películas que a veces vemos con violencia, con muerte, con traiciones, con mafia, con mentiras y con tantas cosas que las películas ofrecen, por ver una pequeña parte buena, tienes que ver todo un resto de película mala, tu corazón, tu mente se contamina. Y si por eso, querido hermano, vas a perder la posibilidad de irte en el rapto, tú evalúa, pon en la balanza qué vale más. Una eternidad con Cristo, no ver la muerte e irte con el Señor Jesucristo, o quedándote con todos esos engaños y mentiras que el diablo te está ofreciendo para que tú no puedas ser partícipe de ese evento tan hermoso y tan glorioso que los hijos de Dios estamos esperando que sean muy pronto. Por eso, querido hermano, la recomendación que hace Colosenses es: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y hacer morir es no dejar una pequeña supervivencia, queridos. No, porque puedes tú decir, bueno, yo considero que esta película o esta novela es nociva, es mala por esto y esto y esto. Pero aquella no. No, aquí el apóstol Pablo dice muy claramente: haced morir. Y hacer morir es que no tenga vida nada, nada. Entonces, pues dice todo lo terrenal en vosotros. Y las novelas, queridos hermanos, y las películas en la televisión son terrenales, a no ser que tú estés viendo una película que sea cristiana, pero netamente cristiana, porque hoy en día, querido hermano, hay que tener mucho cuidado. Hay cada películas que se hacen llamar cristianas que son peores, porque por ejemplo, para ver el final te muestran tantas cosas que ha pasado esa persona: inmoralidad sexual, en vicios de borrachera, de vicios de droga. Y bueno, todo eso entra, querido hermano. Entonces, yo prefiero la abstención total. Yo prefiero que te quedes con la Biblia, que te quedes con las prédicas que puedes escuchar, de testimonios que se cuentan de cómo se han convertido personas que estaban en esos caminos malos. Y bueno, ellos cuentan cómo eran antes, su vieja manera de vivir y su nueva manera de vivir diferente, pero no es lo mismo que enredarte con tus ojos viendo lo que a veces en las películas se muestra. Es así, querido hermano, quizás la revelación te vaya llegando a tu vida y te vayas dando cuenta lo delicado que es irse en el rapto, todo lo que tú tienes que llegar a comprender de lo comprometida que está tu vida acá en la tierra y de lo que tú tienes que despojarte para poder ser partícipe de este evento glorioso que se avecina. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, que lo hemos estado leyendo al comienzo, donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Recordemos, queridos, que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, dice, muchos son los que entran por ella. Por eso el cuerpo obeso, querido hermano, el cuerpo obeso espiritual busca la comodidad de la amplitud del espacio que ofrece tanto la puerta ancha como el camino espacioso, ya que lo estrecho es sinónimo de incomodidad, de dificultad y quizás de vergüenza.
Porque muchas veces andar por un camino estrecho nos puede llegar a avergonzar, porque tenemos que ir evitando de no caernos, tenemos que ir bien apercibidos de la manera que ponemos nuestro pie en el camino, de qué es lo que hay más adelante, de no volcarnos ni un poquitito más para un costado ni para el otro, porque el camino está cerrado. Entonces, querido hermano, todo esto que es sinónimo de incomodidad puede provocar el rechazo. El rechazo. Por este camino espacioso, muchos caminan creyendo que están bien con Dios. Pero, queridos amigos, lo espacioso da a entender comodidad, libertad. Y muchos viven vidas donde con libertad de la carne viven como quieren, porque se sienten bien. Claro, están muy cómodos. Y al estar cómodos se sienten bien. Y al sentirse bien, creen que están bien con el Señor. Porque dicen, estoy bendecido, me siento feliz, me siento en paz. Pero, queridos hermanos, la Biblia te va a mostrar lo contrario en esta tarde. También en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, se nos dice que lo que Dios nos ofrece por medio de Jesús es una puerta estrecha y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Lo estrecho, queridos, representa incomodidad. Sí, ciertísimamente, como recién lo dijimos. Representa incomodidad y pérdida de la libertad, como lo hemos hablado miércoles anteriores. Porque ¿quién se puede mover libremente por un camino estrecho? Y poder avanzar por el camino estrecho demanda también esfuerzo y sacrificio. Allí no somos libres de actuar como queremos. Lo angosto nos cierra espacios de libertad. Y Dios justamente hace eso en nosotros, nos va llevando a perder la libertad al mundo, al pecado y a la carne. Queridos hermanos, el camino es Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. San Juan capítulo 14, versículo 6. Entre más avancemos en el camino del Señor, más angosto se va haciendo el camino, más nos vamos incomodando en el caminar y nos vemos obligados a buscar la posición en la que mejor nos moldeemos en la estrechez del camino. No sé si tú has tenido oportunidad de ver, pero seguramente sí, y si no lo has hecho yo te lo cuento, el ejemplo de los equilibristas de soga. Ellos, fíjense en ustedes, que ponen la mirada, la fijan a la mirada en un punto, en un determinado punto. No la fijan a su mirada en varios puntos. El secreto de ellos, y la práctica obviamente, pero el secreto de ellos es que fijan su mirada en un determinado punto y ese punto es la meta para no caerse y poder llegar. Nunca un equilibrista de soga va a mirar atrás de su camino, nunca, porque de hecho se va a precipitar al abismo. Tampoco puede mirar a los costados, sino que su mirada tiene que ser a un punto fijo y que es el final. Es lo único y no se tienen que distraer, no tiene que haber distracciones, porque ante la minúscula distracción el equilibrista se va a derrumbar hacia el abismo y va a encontrar la muerte. Es así, querido hermano, ese mismo ejemplo de los equilibristas es la estadía nuestra y es el caminar nuestro por ese camino angosto. Nosotros no podemos tampoco perder la mirada de ese punto fijo que es la meta, el supremo llamamiento, como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta, el supremo llamamiento. Nosotros no podemos desviar la mirada, ni siquiera girarla 60, 30 grados, nada, hermanos queridos. Una pequeña distracción puede ser mortal para nuestras vidas, y más en estos tiempos, donde se avecina el rapto, es inminente el rapto del Señor y no nos podemos distraer con nada. Queridos hermanos, si el Señor a muchos siervos los ha llamado a un reclutamiento, por así decir, total, los ha sacado de todo y les ha dicho, te quedas en casa y de allí no te mueves y allí te quiero. Queridos hermanos, es porque es urgente la venida del Señor. Y entonces el Señor no quiere que nos contaminemos. No quiere el Señor que perdamos eso tan grande que el Señor nos tiene reservado.
queridos hermanos. Por lo tanto, si el Señor te tiene en un desierto, querido hermano, querida hermana, querido siervo, si el Señor te tiene en un desierto, no te quejes con Dios, porque el Señor te está resguardando para ese rato glorioso. El Señor te está entrenando, te está adiestrando, te está haciendo morir en ese desierto, porque es la única forma, como hemos leído recién, que tenemos que hacer morir todo lo terrenal. Y muchas veces el Señor nos va a tener que llevar a un desierto sin nada, como el tipo ayuno, ¿vieron, hermanos? Ese ayuno seco que no puedes tomar ni siquiera agua, porque es la única forma que no te distraiga y que pongas tu mirada en el Señor y tengas que recurrir a Él, porque Él sea tu única salvación y tu suficiente salvación. Por lo tanto, queridos hermanos, yo soy testigo de eso, de que por mucho tiempo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué por tanto tiempo me tienes en el desierto? Pero el Señor es tan maravilloso que no me ha dejado sin respuesta, no me ha dejado sin contestación. Y es increíble cómo me ha hablado el Señor y me ha explicado lo necesario, hermanos queridos, que son los desiertos en estos tiempos. Algún día vamos a hablar de los desiertos, porque son temas muy profundos y muy propicios para estos tiempos, queridos hermanos. Así que levanta tu ánimo, levántate, querido hermano, que si estás en uno de esos es porque el Señor te ama mucho. El Señor te ama mucho y tiene grandes cosas para tu vida y no quiere que te contamines, no quiere que te contamines con las cosas de este mundo. Allí, queridos hermanos, estamos hablando de la estrechez del camino. Allí, en ese camino estrecho, la obra del alfarero, la obra del Padre, que nos va torneando, nos va dando forma y nos va moldeando conforme a la imagen de Jesús. Si Cristo es el camino y este camino es angosto, significa que cada vez lo estrecho del camino va a estar pegado a mí en la medida en que voy avanzando. Y esto nos enseña que vamos a sentir su presencia cada vez más cerca de nosotros. Así que la puerta estrecha y el camino angosto nos acerca más a Jesús. Mucha gente cristiana, queridos hermanos, cree que está avanzando por el camino estrecho, pero están equivocados, queridos, pues el comportamiento que se tiene no es el de un camino estrecho que incomoda. Muchas veces, queridos hermanos, vamos a tener que pasar situaciones incómodas. Yo le hablaba el otro día a personas y le decía: no es fácil, después de habernos acostumbrado a una sociedad que nos ha mostrado y nos ha enseñado como bueno lo que es malo, tratar de vivir en los caminos del Señor. Porque ¿qué ha pasado con esta sociedad, con este tiempo, con esta generación? Yo no me estoy remitiendo quizás al tiempo de mi abuelita, porque en el tiempo de mi abuelita, las mujeres de 70, de 80 años, era normal verla con su pelo canoso. Yo me estoy remitiendo a esta generación donde las abuelitas no vas a ver casi ninguna o pocas con su pelo canoso. Sí las hay, pero son pocas. Y menos las mujeres maduras y menos las jovencitas, porque hoy en día hay muchas mujeres jóvenes que tienen ya canas. Pero ¿qué pasa? Si tú te presentas a una sociedad, por ejemplo, me estoy remitiendo a mi caso, que soy una mujer de 51 años, pero lamentablemente, o gracias a Dios, no sé, no aparento la edad, y me ven con cana, lo primero que la gente puede llegar a pensar, una, es que estoy enferma. Dos, es que estoy en un cuadro depresivo. Entonces, queridos hermanos, ¿se dan cuenta cómo esta generación está viendo como malo lo que realmente es bueno? Yo me he remitido a mi caso, pero pueden haber muchos casos que nos pueden llegar a incomodar en este camino estrecho, como puede ser dejar de lado la vanidad, la ropa, queridos hermanos. Vivir en el camino estrecho, caminar en el camino estrecho, nos lleva a vestirnos de una forma diferente. El sábado, mientras estaban con mis hijos haciendo compras en el centro, la chica que me atiende me dice, porque estábamos buscándole pantalón para uno de mis hijos, y yo le digo: ay no, por favor, dame uno que sea un poquito más anchito. Y me dice: sí, bueno, y empezamos a conversar, y ella misma me dice: ¿sabe qué, señora? Dice: yo no los entiendo a los hombres de esta generación, a los hombres grandes, buscan chupines de color. Me dice: pero yo no le estoy hablando de los adolescentes, me decía ella, ¿no?
Porque en los adolescentes lo podemos aceptar, ¿verdad? Me decía ella, porque, bueno, están en esa edad de conflicto, de rebeldías y demás. Pero un hombre que es abuelo, ¿es necesario que ande con un chupín de color? Padre de familia, con nietos. Y estaba horrorizada la chica. Y qué lindo, yo dije, encontré una de las mías. Y bueno, no sé si habrá sido creyente o no, no sé, hermano, porque no tuve tiempo, la pobre no la podía comprometer, tenía lleno el negocio, para poder decirle, ay, mira qué lindo, hablamos el mismo idioma y entablar una relación, pero fue cómodo hablar con ella, entonces había algo que nos identificaba a las dos. Pero realmente, queridos hermanos, van a haber cosas que nos van a incomodar. El camino estrecho te tiene que incomodar. Las diversiones ya no son para tu vida. Tú no puedes estar distraído, querido hermano, porque en la libertad que se hallan, muchas personas no se sienten obligados a orar. No se sienten obligados a leer la Biblia. Ellos están cómodos en su forma de vivir. Ellos están cómodos en su caminar por ese camino. Entonces, si tienen ganas de orar, van a orar. Y si no, lo van a dejar para la noche. ¿Vieron? Algunos dicen, ay, no he orado en todo el día. Bueno, pero ya a la noche voy a orar, cuando ya me haya bañado, ya haya comido y ya esté en la cama bien tranquilito, ahí voy a orar. No, queridos hermanos. Los que están en la libertad del camino ancho, claro que sí, no se van a sentir obligados a orar todo el día, como dice el Señor, orar sin cesar. Van a leer la Biblia si quieren y si tienen ganas y si tienen tiempo y si no, no. No se van a sentir obligados a ir a la iglesia y a congregarse. Porque ¿saben lo que me contestó una vez una persona creyente? Me dice, yo no me siento obligado a ir a la iglesia todos los domingos porque no soy legalista. Ay, queridos hermanos, qué triste, ¿no? Qué triste esos pensamientos. Por eso yo le digo, querido hermano, en el camino ancho, en el camino de la libertad, nadie tiene obligación. No. No tienen obligación de orar, no tienen obligación de leer la Biblia, no tienen obligación de congregarse, no asumen compromisos con Dios, no ayunan, no vigilan. Y todo esto porque en el camino espacioso hallan la libertad de vivir la vida cristiana a su manera y no a la manera del Señor. Y este tipo de personas maneja un lenguaje obsceno, donde no mide sus palabras y su comportamiento tampoco lo mide, y hallan en el mundo total comodidad. Pero la vida del Señor y lo exigente del camino de Cristo a ellos les incomoda y lo rechazan. Por eso, querido hermano, si tú estás en el camino estrecho, muchos te van a rechazar, muchos te van a dejar, muchos no van a querer ser más amigo tuyo. No te van a soportar, queridos hermanos, porque el camino estrecho trae persecución, queridos hermanos. No creas tú que solamente la persecución la están sufriendo los que están en Oriente o en países que hay persecución, porque también el que anda en el verdadero camino estrecho en el presente, en la tierra, en el continente donde te encuentres, vas a sufrir persecución. Ese sábado cuando yo salí, hubieron muchos rostros en la calle que me los dieron vuelta, queridos hermanos, y es así, y yo me sentía gozosa. Antes, en el comienzo, cuando empecé a despojarme de toda vanidad, yo me sentía abatida, entristecida, y vaya a saber la cara que ponía cuando llegaba a mi casa. Pero ahora llego contenta, llego feliz porque se ha notado que soy diferente. Hermanos, tenemos que provocar eso en medio de una sociedad contaminada, corrupta, inmoral. Tenemos que producir nosotros incomodidad, tenemos que producir rechazo, hermanos, porque somos diferentes y porque el mundo nos aborrece, porque no somos de este mundo, querido hermano. El camino estrecho es así. La puerta es estrecha, el camino angosto que nos ofrece para alcanzar la salvación es un camino angosto. Tú quieres ser salvo, tienes que empezar a transitar el camino angosto. Y hermanos, una persona obesa físicamente, si fuese a entrar por una puerta angosta, necesariamente tendría que obligarse a generar cambios en su conducta y alimentación para poder entrar y avanzar por aquel camino. Es así, una persona obesa tiene que empezar un tratamiento, pero para empezar ese tratamiento también su mente tiene que cambiar, su conducta, toda la rutina de todos sus días tiene que cambiar. Si él se levantaba a cualquier horario, tiene que cambiar el horario de su despertarse, de su acostarse, tiene que cambiar los horarios de cuándo se sienta a la mesa a comer, tiene que poner un horario fijo, determinado, y no comer a cualquier hora cuando él quiere o determinada comida.
tienen que empezar a eliminar ciertos tipos de alimentación que no son buenas ni sanas para su cuerpo, porque si no, esa persona obesa físicamente nunca podrá entrar por una puerta angosta. Y eso mismo debe hacer aquel que quiere alcanzar la salvación, de recorrer el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Y esto, querido hermano, requiere de tiempo. Y eso yo le llamo la conversión, queridos hermanos, porque hay muchos creyentes pero pocos conversos. Y eso a mí me tocó en un tiempo de entenderlo. Muchos pueden ser creyentes y no te agarres de eso, porque la Biblia dice que hasta el diablo y sus demonios creen en Jesucristo y tiemblan, porque claro que sí, ellos saben quién es Jesucristo y creen en Él, pero no se convierten. Claro que no, el diablo ni pensar, los demonios tampoco, pero las personas aquí en la tierra que realmente anden en el camino estrecho tienen que empezar ese proceso de conversión. Porque cuando una persona obesa, por ejemplo, va a un consultorio y el médico le dice, mira, yo puedo darte la solución para tu problemática. Y entonces el enfermo, la persona obesa le dice, yo creo que tú me puedes dar la solución. Pero de ahí en más, que la persona quiera empezar ese proceso que el médico le está ofreciendo para poder perder peso, no es lo mismo que creer que el médico te puede dar la solución y te puede ayudar a reducir de peso. El tema está en el punto siguiente, en el paso siguiente al creer, queridos. Crees y luego te conviertes. Empiezas a despojarte, querido hermano. Porque si no te despojas de toda esa vieja manera de vivir, no te vas a poder ir en el rapto. Y esto tienes que entenderlo, porque en el rapto, querido hermano, no se va a ver la muerte. Entonces, el Señor, para glorificar nuestro cuerpo, nos tiene que quemar todo eso, heno y hojarasca, que lo vamos a ver a posterior en otras prédicas más adelante. Ahora, Hebreos capítulo 12 y versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojarnos, queridos amigos, queridos hermanos, de todo peso y de pecado es la recomendación de Hebreos si queremos avanzar en la carrera que tenemos por delante. Y hay mucho por despojarnos de las obras de la carne, como son la pereza, la apatía, la falta de compromiso con Dios, la mediocridad y las excusas para no vivir y hacer la voluntad del Señor. Muchos ponen excusas que no ayunan porque les duele la cabeza, y es verdad, porque en el proceso de ayuno empieza a doler la cabeza. Pero hermano querido, yo pienso que sí puedes tomar alguna medicación si te duele la cabeza. Yo pienso que si estás en un proceso de ayuno y bueno, sufres algún dolor, una pequeña medicación la puedes hacer. No van a las vigilias tampoco porque les da sueño. Y en fin, las ropas, muchos dicen, bueno, pero yo no consigo ropa. Para mí, yo quiero cambiar de vestuario, pero no consigo ropa. Y bueno, querido hermano, existen las modistas. Y si no, haz como hice yo un día. Me cansé porque las modistas no me dejaban las cosas como yo quería. Agarré, queridos hermanos, porque sí sé coser, pero no me gusta. Entonces, al no gustarte, no me comprometo mucho. Pero no me dejaban las cosas como yo quería las modistas. Entonces, ¿qué hice? Puse una ropa de base, puse la tela por encima, la corté siguiendo el contorno y puse máquina encima y salió bien. No sé si perfecta, pero salió bien y la puedo usar. Entonces no hay excusas, querido hermano, de que porque no existen ropa, que voy al centro y no consigo, porque es verdad, a veces no se consigue la ropa que uno quiere. Pero busca la forma. Muchos tienen excusas para todo, queridos hermanos, pero creen estar en el camino estrecho. Y en el camino estrecho no hay excusas. No pueden existir las excusas del pero, del que no puedo. Y la realidad es que están fuera de la presencia del Padre. Porque, queridos hermanos,
cuando empiezas a entrar en la presencia del Señor, ya no empiezas a buscar excusas. Miren, querido hermano, yo por años no podía dormir, no podía reconciliar el sueño rápido. Es una condición que la traigo, creo que desde el vientre de mi madre. Soy de poco dormir, de pocas horas, y por muchos años me incomodó esa situación. Me incomodó esa situación de ser de poco dormir, porque como yo decía, todos duermen 8 horas, y yo, ¿por qué siempre duermo 6, 5, 4 horas? Pero cuando el Señor en el desierto me empezó a tratar, el alfarero, me empezó a mostrar lo maravilloso que es poder hacer vigilia todos los días. Y cuando yo entendí que mis horas de no poderme dormir las podía transformar en vigilia, mi vida cambió, queridos hermanos. Mi vida cambió, porque yo dije, quizás no puedo estar en iglesias, porque la verdad, estuve en iglesias donde no practicaban vigilia, pero el Señor me dio mis propias vigilias. Entonces, por la gracia del Señor, empecé a tomarle el sentido y el sabor que puede ser no reconciliar con el sueño. Entonces, querida hermana, si tú no puedes dormir de noche, querido hermano, te cuesta reconciliar el sueño, ponte a orar. Lee la Biblia por un tiempo. Si bueno, ya de noche estás saturado, porque a la noche uno ya llega cansado, a decir verdad. Has leído la Biblia a la mañana, durante el día, si has podido también, y llegas a la noche y puedes seguir leyendo la Biblia, pero estás cansado. Métete profundamente en la oración con Dios y tómalo como vigilias. Quizás el Señor quiere tenerte de vigilia en estos tiempos. ¿Me entiendes, querido hermano? Entonces, saquemos las excusas. El alfarero ha trabajado tanto en mí en los desiertos, querido hermano, que yo hoy ya no le digo, Señor, ¿por qué son largos los desiertos en mi vida? Hoy yo le doy gracias al Señor y le digo, no me saques del desierto, Señor, porque yo sé que muchas cosas de mi vida todavía se tienen que pulir, queridos hermanos. Así tenemos que ver hasta el último momento de que el Señor nos saque de esta tierra. Tenemos que estar ahí en la presencia del Señor, que nos siga tallando, que nos siga, para que seamos ese oro refinado, querido hermano. La gente relaciona compromiso con Dios con fanatismo, pero no comprenden la magnitud que representa la puerta estrecha que conduce a la salvación. Porque si fanatismo es vivir al extremo de algo, entonces nos es necesario estar extremadamente unidos en la voluntad de Dios. La otra recomendación para perder la obesidad espiritual que impide avanzar en el camino estrecho es ejercitándonos en todo lo que la palabra de Dios nos pide que vivamos. Es así, queridos hermanos, la palabra de Dios nos empieza a pedir que vivamos de una manera, pues hermanos, nos esforcemos, porque muchas veces nos vamos a tener que esforzar. Ya hemos dicho que el camino angosto y estrecho no es un camino fácil, por lo tanto, muchas veces, como dice el Señor, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Sí, vamos a tener que esforzarnos, y el esfuerzo no es grato. ¿Acaso a ti te gusta esforzarte y venir, por ejemplo, cansado de la calle y tener que seguir haciendo las tareas de la casa? No te gusta, ¿verdad? Pero las tienes que hacer. ¿Cuántas veces llegas de hacer diligencia, de hacer compras, de hacer tantas cosas que uno tiene que hacer a veces en la calle, y llega a la casa y no dice, bueno, me voy a acostar porque yo ya vengo cansado? No, hermano, muchas veces te vas a tener que esforzar, y en medio del cansancio vas a tener que cocinar, y en medio del cansancio le vas a tener que preparar mamadera para tus hijos y cambiarle los pañales, y el cansancio dejarlo de lado y esforzarte, porque no podés dejar de ser madre, no podés dejar de ser padre, y no podés dejar de ser hijo con las responsabilidades que los hijos también tienen en la casa. Entonces, queridos hermanos, eso significa esfuerzo. Estoy cansado, ya no doy más, pero lo tengo que hacer. Me conviene, lo tengo que hacer. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y por eso, queridos hermanos, Dios no se va a llevar una iglesia inmadura. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, a su esposa, no se va a llevar una iglesia inmadura, porque la persona inmadura muchas veces no sabe discernir entre el bien y el mal. Entonces, para esa persona inmadura le va a parecer bien practicar el mal, porque no se lo ha enseñado, porque no ha entendido que lo malo es malo y que lo bueno es bueno. Entonces por ahí está en ese tinte, estoy en el medio,
estoy como que para mí todo es bueno, y no es así. Queridos hermanos, el cristiano maduro espiritualmente, ya ha podido ejercitarse en el discernimiento del Espíritu. Y hermanos queridos, pídale al Señor si todavía no lo tiene, porque tenemos en estos tiempos que tener discernimiento espiritual para poder determinar enfáticamente de nuestras vidas lo que no es bueno y desecharlo completamente, y no seguir conviviendo con esas costumbres malas, hermanos, que traemos muchas veces arraigados de nuestras familias, de las tradiciones de nuestras familias, de las tradiciones de quizás antiguas iglesias que hemos transitado, o de nuestra vieja manera de vivir en el mundo antes de llegar a Cristo, y que a veces hay harapos que quedan. Por eso la conversión, hermanos queridos, la conversión es un proceso de todos los días, queridos hermanos, que tenemos que empezar a hacer en la presencia del Señor, pedirle: revélame, Señor, ¿qué son las cosas que todavía me son ocultas? Revélame, Señor, los pecados que me son ocultos, Señor, que para mí no eran pecado y que yo en mi ignorancia lo hacía, Señor. Revélame, porque no los quiero hacer más. Es así, hermanos queridos. Hay que pedirle al Señor llegar a ese estado de madurez, hermanos queridos, porque si tú te conformas con ser un cristiano de biberón, te vas a quedar acá en la tierra. Hermanos, el Señor está extendiendo su gracia, el Señor está extendiendo su misericordia en tu vida, te está dando oportunidad que tú te prepares con el alimento sólido de su palabra, y no con esas habichuelitas, con esas cositas que a veces en algunas iglesias se ofrecen, y nada más si se los tienes entretenido a los cristianos, y usted ve, querido hermano, que no crecen. Y por eso están llenos de pecado, porque sus vidas, queridos hermanos, no han sido adoctrinadas, no han sido formadas en la doctrina sólida del Evangelio de Cristo, que es un evangelio para salvación. Pero el evangelio que muchos pastores, evangelistas y maestros y profetas predican en algunas iglesias son evangelios de muerte, son doctrina de muerte, queridos hermanos, porque quizá le está dando, pero le está dando por cuenta gota, querido hermano, y ya no estamos en el tiempo de las cuenta gota, ya no estamos, hermanos queridos, en el tiempo de conformarnos con lo poco. Tenemos que en esto, queridos hermanos, ser ambiciosos, hermanos, y desear mucho, aprender mucho, hermanos queridos, para que esos harapos se despojen, todas esas obras muertas de nuestras mentes salgan, queridos hermanos, y vayas creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ejercitarse en la palabra, queridos hermanos, es vivirla. No te quedes con que te sabes la Biblia de memoria, porque yo he conocido personas que realmente se sabían capítulos y capítulos de memoria. Había un chico en una de las iglesias que yo estuve que era muy inteligente, queridos hermanos, muy inteligente, y se lo citó así rápido al Sermón del Monte en un ratito y como si nada, querido hermano, y en una semana se lo había estudiado. Tenía una mente privilegiada, tenía una mente tremenda, queridos hermanos, pero después de muchos años yo me enteré que apostató y volvió a la antigua iglesia de donde el Señor lo había sacado, a una iglesia idólatra, a una iglesia pagana, volvió. ¿Qué pasa, hermano? No es porque nos llenemos la cabeza, sino que tenemos que empezar a vivir, decir: Señor, yo tengo el conocimiento en mi cabeza, pero Señor, yo quiero ser un hacedor de tu palabra, quiero vivirla tu palabra. Si decimos que somos cristianos es porque vivimos su palabra intensamente en nosotros, no participando, queridos hermanos, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino tienes que reprenderla, hermano querido. Si tú vas por el centro y ves esas comparsas ahora en estos tiempos de carnaval, si tú ves esas cosas, no te quedes ahí parado mirando. Quizás te sientes atraído por esas músicas, por esas cosas. Pero, querido hermano, tenemos que reprender, tenemos que huir de todas esas cosas. En el centro hay personas que están repartiendo folletos. Si con solo mirar nomás, no los recojas, hermano, ni siquiera los recibas. Si lo has recogido, hazle un bollito y busca un basurero y tíralo en el basurero. Tampoco lo tires en la calle. Queridos hermanos, aprende a vivir la vida cristiana. Todo lo que es basura tiene que ir al basurero, querido hermano. No lo tires en la calle, porque que no es lógico tirar las basuras en la calle. Por eso vivimos en una provincia, en un mundo tan sucio, porque la gente se ha acostumbrado a vivir así. Tíralo en los basureros, lo que no sirve ve al basurero y tíralo allí, querido hermano. Y porque lo que es basura va al basurero. No puede ir a la calle donde el transeúnte pasa, pisa, donde nosotros caminamos, querido hermano. Cambiemos la mente, por favor. Empecemos con cosas sencillas. Empecemos con cosas sencillas, que eso se traslada a lo espiritual también, hermano querido. Si tú tiras un folleto que te lo han dado, en la calle puede ir otro y lo puede recoger. ¿Te das cuenta? Puede ir otro y recoger. Pero si tú lo tiras en el basurero,
No creo que haya alguien que vaya a revolver la basura para sacarlo, querido hermano. Entonces seamos así con las cosas malas de nuestra vida. Si la tiramos, por favor, no la tiremos en la calle, donde otro la puede recoger. Vayamos al lugar donde tienen que ir las cosas. La tiremos al basurero. En el nombre de Jesucristo, queridos hermanos. Cuando yo tiré los pantalones con mi hija, me costaba, querido hermano, porque yo pensaba en la tela y en tantas cosas. Digo, la tela, yo la voy a regalar porque a alguien le puede servir de tela para que haga una pollera. No, querido hermano, al basurero. Porque ¿qué sabes tú si eso que lo recibe realmente lo transforma en pollera? O se lo pone porque se siente tentado, o la misma situación apremiante de su economía lo lleva a querer usar. Querido hermano, no podemos nosotros jugar con esas cosas. Si tienes posibilidades de comprarte otra cosa, tira en el basurero, quémalo, rómpelo, destrúyelo. Las cosas malas se deben tirar, hermano querido, de una forma que otro no pueda sentirse tentado a poder usar lo que tú has tirado. Te das cuenta, en lo espiritual pasa lo mismo. Te has despojado de cosas espirituales, hazlo en el nombre poderoso de Jesucristo y empieza a vivir de una manera, a practicar la vida cristiana de una manera que pueda ser ejemplo para que otros se contagien de tu vida, sigan tu ejemplo. Tienes que ser impartición divina a los demás. Queridos hermanos, cada vez que vamos avanzando en el camino estrecho, ya estoy terminando esta prédica, cada vez que vamos avanzando en el camino estrecho de Jesús, nos indica que nos vamos uniendo cada vez más a Él, hasta hacernos uno con el Señor, querido hermano. Yo no sé si tú has entendido lo que es hacerte uno con el Señor. Busca las prédicas que yo he dado anteriormente. La puedes buscar en la Play Store de los teléfonos Android con el nombre de Prédicas La Salvación. O puedes encontrarla también en YouTube buscando mi nombre como Nancy Pellegrina con una sola L y A al final, o Nancy de Salvatore. Y allí van a aparecer los videos subidos al canal que se llama Iglesia La Salvación. Queridos hermanos, busca todos los temas que han sido predicados de la crucifixión. Allí vas a poder encontrar lo que es hacerse uno con Cristo. También puedes buscarlo por Google, pero no te quedes ahí, por favor, busca lo que es hacerse uno, lo que es morir. Para poder hacerte uno con Cristo, querido hermano, tienes que pasar el proceso de la crucifixión. Hermano, no te vas a poder hacer uno si no mueres juntamente con Cristo. Y por las próximas prédicas, no sé si el próximo miércoles, pero las posteriores sí vamos a hablar acerca de esto, querido hermano, cuando toquemos el tema del bautismo. Querido hermano, por favor, porque esa es la finalidad cuando lleguemos al otro lado del camino estrecho. El Padre tiene que ver uno solo en nosotros, querido hermano, y ese va a ser a Jesús en tu vida. No puedo verlo a Jesús en un lado y a tu persona en otro. Lo tiene que ver a Jesucristo en tu persona. Fíjense, vamos a leer lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él ya no vivía, estaba crucificado. Ahora, ¿quién vivía en él? Era Cristo. Cuando nosotros lo veamos a Cristo, ya sea en el rapto o si nos morimos y entramos a las puertas y el Señor nos recibe, queridos hermanos, el Señor lo tiene que ver a Cristo en nosotros. Y la única forma de verlo a Cristo en nosotros es muriendo. Que ya no se nos vea a nosotros, queridos hermanos, sino que se lo vea a Cristo. San Juan 17:21, el Señor Jesucristo nos dijo, una de las últimas palabras, dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Allí cuando el Señor Jesucristo le estaba diciendo al Señor, a su Padre, que por favor los cuidara, así como Él lo había cuidado cuando estaba acá en la tierra. Así como Él con el Padre fue uno, así nosotros, queridos hermanos, también tenemos que ser uno. Queridos hermanos, si tú estás viviendo aislado de Jesucristo, a tu manera de vivir, a tus pensamientos, a tus gustos o a los gustos de este mundo, a lo que este mundo enseña y predica, a voces, a todo pulmón, el mundo está predicando todo lo contrario a lo que Jesucristo dijo, que nos tenemos que hacer uno con Cristo. Porque entonces Jesucristo va a ser visto en nuestras vidas. Querido hermano, Dios te bendiga. En esta tarde, que la palabra del Señor haya llegado a tu corazón. Y si no conocías a Jesucristo y hoy el Señor ha llegado a tu corazón y ha tocado tu corazón, entrégale tu vida a Cristo. No sigas perdido en tus deseos, en tus pasiones desordenadas, en esos caminos que estabas engañado pensando que eran caminos de vida, pero eran caminos de muerte. Ve a la cruz de Cristo y dile allí: Padre,
Gracias por haber enviado a Jesucristo a la tierra para que muriera por mí y derramara su preciosa y poderosa sangre que me limpia de todos mis pecados. Como dice tu palabra, que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces ve y dile: Señor, límpiame con tu sangre derramada en la cruz, limpia de todos mis pecados. Y ayúdame, Señor, ahora a vivir una vida en novedad de vida, en santidad. Ayúdame, Señor, a crucificar mi carne con toda esa vieja manera de vivir y a poder hacerme uno contigo, Señor, para poderme ir en el rapto contigo, o si la muerte me sorprende, el Padre me pueda recibir viendo a Jesucristo en mi vida. Dile eso con tus palabras sencillas. Dile: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Inscríbelo allí, Señor, porque yo quiero que tú seas mi Padre. Yo quiero que tú seas mi amo, mi dueño, mi Señor, mi pastor, el que me pastorea acá en la tierra. Dile con tus palabras eso: Señor, yo quiero ahora ser tu hijo. A los que creen en mi nombre le dio potestad de ser hechos hijos, dice su palabra. Entonces, si tú has creído en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida, entrégale tu corazón a Jesucristo. Todo tu corazón entrégale a Él y dile que te lo limpie de todos tus pecados, y empieza el proceso de conversión. Dile: Señor, ayúdame en este proceso de conversión. Ayúdame, Señor, a santificarme, porque yo me quiero ir en el rapto contigo. Yo no me quiero quedar en la gran tribulación. No quiero pasar los dolores y las aflicciones que pasarán los que se queden en esos tiempos, cual nunca lo hubo ni nunca los habrá. Oh, querido amigo que has estado escuchando desde la cárcel, no sé, quizás allí, quizás en un hospital, quizás en tu propia casa, en el trabajo, en la calle, caminando. Allí no importa por dónde andes, no te importe la gente. El Señor dice que el reino de Dios es para los valientes, no es para los cobardes. El Señor a nosotros nos da espíritu de valentía. Entonces entrégale tu vida a Cristo ahora, en este preciso momento, con tus propias palabras. El Señor está dispuesto a recibirte. Él le da potestad en ese momento de ser hechos hijos de Dios. Entonces el otro proceso, el Señor te va a ayudar. El Espíritu Santo que nos has dejado acá en la tierra te va a ayudar, te va a fortalecer en los momentos de tentación, te va a dar la fortaleza para que no caigas. Busca una iglesia, congrégate, cómprate una Biblia, léela. Hay iglesias que venden Biblia, hay librerías que venden Biblia, o llégate a una iglesia y el pastor o los hermanos de la iglesia que te puedan proveer de algún Nuevo Testamento. Pero no te quedes allí solo, porque solo no vas a crecer. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, antes que sea demasiado tarde. El Señor te bendiga, querido amigo que has estado escuchando la prédica en esta tarde. Vamos a orar para cerrar este espacio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, con todo el amor que tú has puesto en mi corazón, Señor, te he expuesto tu palabra, Señor, he expuesto tu camino y la puerta que eres tú, Señor. Padre, te pido que tú unjas esta prédica, Señor Dios mío, que tú toques los corazones de todas las almas, Dios mío, que han estado escuchando en esta tarde, Padre. Tu palabra sencilla, Señor, que el hombre no la entiende muchas veces porque se deja engañar con las mentiras, Señor, que el mundo le ofrece, o con las mentiras que muchos, Señor, llamados siervos, están engañando y predicando mensajes que no son tuyos, Señor, sino son mensajes del mismo infierno, Señor. Y sabemos, Padre mío, que en tus atrios hay muchos, Señor, demonios, Padre del cielo. Hay muchos demonios con forma de hombres, Padre mío, con formas de mujer, Padre mío. Que, Señor, los reprenda, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Te pido, Señor, por esas almas que han escuchado esta prédica, Dios mío, guíalos, Señor, a congregarse en una iglesia de santidad, Padre del cielo. Sea el poder de tu Santo Espíritu llevándolo, Padre mío, llevándolo a una iglesia para que puedan seguir ese proceso de conversión, si es que han dado el primer paso del creer en ti, Señor. Como que tú eres el único y suficiente Salvador de sus vidas, Señor. Direcciónalos, guíalos, Padre mío. Llévalos, Padre, por la senda estrecha, Padre del cielo. Oh, Señor, oramos por el que ha caído en el camino, para que tú, Señor, mi Dios, los estés levantando, Padre del cielo. Lo estés restaurando, Padre mío, y pueda ponerse a cuenta contigo, Señor Dios mío. Y pueda reconciliarse contigo antes, Señor, que tú tomes su vida, o antes que tú vengas a esta tierra. Oh, Padre del cielo, gracias te damos por este espacio, gracias te damos por este tiempo, Señor. Oramos por Jerusalén, oramos por los judíos, Señor. Oramos por tu pueblo amado, Señor Dios mío, que procedan al arrepentimiento, que te acepten como el Mesías, Señor. Porque tú dijiste que cuando tu pueblo se reúne en Jerusalén, Señor Dios mío, la venida, Señor, ya iba a estar pronta, Señor.
Oh Padre del cielo, oramos por tu nación santa, por tu pueblo, Señor, que está disperso, que tú lo estás uniendo, Señor, que el poder de tu evangelio llegue hasta sus almas y la conversión a sus vidas, Señor. Oramos por Israel, Señor. Pedimos por la paz en sus muros también, Señor Dios mío, y por aquellos que quieren declarar la guerra, Señor Dios mío. Pedimos, Señor, paz para Jerusalén. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos las gracias, Jesucristo. Amén y amén.